video vamos a comenzar el curso virtual Formación de Auxiliares de Campo para Sistemas Ganaderos de Carne. El módulo 1 trata sobre el sistema productivo Generalidades. Las capacitadoras somos la médica veterinaria Susana Bofa y quien les habla, la ingeniera agrónoma María José Marnet. Para comenzar con el análisis de los sistemas ganaderos de la provincia de Entre Ríos, vamos a visualizar la participación de cada categoría en el total de los animales. Para eso contamos con información técnica elaborada por el FUCOFA en mayo de este año 2020, donde podemos observar los porcentajes que tienen cada una de las categorías. Por ejemplo, el 41% son vacas, el 6% son vaquillonas, el 8% son vaquillas, hay un 9% tanto de novillitos como de novillos, un 25% corresponde a terneros o terneras y un 2% a toros. El total de establecimientos en la provincia es de 27.599. En estos establecimientos hay 4.485.000 cabezas, lo que representa el 8% del stock nacional. Y 1.825.000 son hembras. Esto es importante para darnos una referencia de cómo las diferentes categorías constituyen el total de animales presentes en nuestra provincia. Para conocer el sistema de producción predominante en cada uno de los departamentos de la provincia, podemos tomar otro indicador que es la relación novillo-vaca. En este caso, se puede ver en este mapa que fue elaborado por el SENASA los distintos indicadores para los departamentos de la provincia. De acuerdo a los valores, podemos ver que los que están en azul, que son menores o iguales a 0,4, indican que en estos departamentos la actividad predominante es la cría y el principal producto son los terneros. Valores entre 0,4 y 0,6, que son los que se ven en verde, por ejemplo, el departamento Paraná, Diamante, Uruguay, representan que en estos la actividad principal es la cría con una recría extensiva. Valores que van entre superiores a 0,6 pero inferiores a 1, como es el caso en la provincia solo del departamento Victoria, indicaría que en este departamento hay una población importante de vacas, también se realiza la terminación de los machos producidos y también hay un ingreso adicional de machos para realizar recría y engorde. Mientras que los valores superiores a 1, como podemos ver en el departamento Gualeguay e Islas, indicarían que en esta zona el ingreso de novillos para engorde es la principal actividad. Como para hacer una síntesis, podemos observar que en el mapa el sistema de cría predomina en los departamentos del norte de la provincia, o sea, todo lo que está acá con azul, y hacia el sur predominan los sistemas de invernada. También se observan departamentos en un proceso de transición a sistemas de cría-recría asociado, en general, a los sistemas mixtos ganaderos agrícolas. En la provincia hay 27.600 establecimientos ganaderos. Estos establecimientos son empresas agropecuarias que pueden ser unipersonales o pueden ser sociedades. Nosotros definimos a estas empresas como unidades económicas que combinan los factores tierra, capital y trabajo con un manejo determinado con el fin de producir bienes, en este caso específico estaríamos hablando de carne, destinado al mercado.
curso analizaremos a las empresas agropecuarias dedicadas a la cría bovina para comprenderlas y proponer cambios que mejoren sus resultados económicos. Por eso, a nosotros nos interesa considerar a la empresa como un sistema que está constituida por sus sistemas y está influenciada por el entorno socioeconómico y ambiental en el cual está inserta. A las empresas las vamos a considerar como un sistema y vamos a empezar definiendo cuáles son sus componentes. Entonces vamos a decir que los sistemas tienen distintos componentes. Un subsistema productivo y un subsistema de gestión, que va a estar llevado adelante por un productor, en el caso de que la empresa sea unipersonal, o por un gerente si la empresa, si el establecimiento, es una empresa. Este subsistema productivo está en relación con el subsistema de gestión y viceversa. Están los dos muy relacionados. El sistema lo podemos definir como un conjunto organizado de elementos, que acá estamos diciendo los dos componentes, que se relacionan entre sí para constituir una unidad o un todo con objetivos específicos. Y también es importante considerar que ese todo es mucho más complejo y no es solo la suma de las partes. Para avanzar en el análisis podemos desglosar un poco más lo que es el subsistema de producción. Y dentro de este subsistema de producción vamos a encontrar un componente animal, que está conformado por todo nuestro rodeo, que más adelante Susana lo va a ir especificando. Tenemos también un componente vegetal y también un componente humano, que está constituido por todas las personas que trabajan en este sistema de producción. Entre el componente animal y vegetal hay una continua interacción y el componente humano realiza acciones sobre los dos componentes anteriores. Y esto es muy importante poder reconocer y saber cuáles son esas relaciones, porque son importantes para la toma de decisiones. Cada subsistema también tiene un límite que divide lo que es interno y propio de ese sistema o subsistema, como estamos hablando ahora de producción, de lo que es externo. Generalmente lo que es interno, nosotros lo relacionamos con las cosas que el productor o el gerente puede controlar, y lo externo está relacionado con aquellas cosas donde nosotros no podemos intervenir, como puede ser el mercado o el clima. Y también este sistema tiene entradas y salidas, que es lo que lo vincula con el medio. Podemos volver acá al sistema que lo que veníamos hablando antes, con todos los componentes. Ese sistema formado por los dos subsistemas, productivo y de gestión, con las entradas y las salidas. Y algo que es muy importante es que toda la información que este sistema genera, por lo cual es muy importante y los técnicos siempre hacemos hincapié en la necesidad de llevar registro, nos sirve a nosotros para analizar cómo está funcionando lo que ustedes ven ahí, que podría considerarse como una caja, y también ver qué resultados productivos y económicos obtenemos, poder saber cuáles son los principales problemas, analizarlos en conjunto con el equipo de trabajo y poder, como marca la fecha acá con toda esta información, reorganizar y tener nuevas metas o planificar los cambios para los objetivos del año siguiente. Algunos sistemas productivos son más complejos, teniendo en cuenta que en los establecimientos ganaderos a veces se realizan todas las actividades y se hace lo que llamamos el ciclo completo.
Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Que se haga cría, donde la salida del sistema son los terneros, pero también en ese mismo establecimiento se puede realizar la recría de estos animales. Entonces, en este caso también tendríamos para la venta vaquillas y novillitos. Y también el establecimiento puede hacer la terminación, donde entonces tendríamos para la venta novillos y las vacas gordas de descarte del sistema de cría. Este sería un establecimiento ganadero, como dije anteriormente, donde se realice lo que nosotros denominamos el ciclo completo. Esto también estaría en interacción con un componente de gestión, donde la gestión la puede llevar a cabo directamente el productor, propietario, o puede delegar en otra persona esta actividad. Como para ir completando el sistema, tiene entradas, que pueden ser los insumos y también la información que entra al sistema, y salidas, donde, como decíamos anteriormente, principalmente todo lo que son registros y datos de productivos nos sirven a nosotros para retroalimentar el sistema y poder planificar las actividades del año siguiente. Ahora vamos a empezar a describir cada uno de los componentes de ese subsistema productivo. Vamos a comenzar con el componente forrajero. Los pastizales de Entre Ríos forman parte de la llanura chaco-pampeana. Específicamente lo que se conoce como la ecorregión El Espinal, que abarca el sur de la provincia de Corrientes, la mitad norte de Entre Ríos, una faja central de Santa Fe y Córdoba, el centro y el sur de San Luis, la mitad este de La Pampa y el sur de Buenos Aires. Estos recursos forrajeros aportan entre el 55 y el 65% de la dieta del ganado vacuno en el área centro-norte. Y también es importante destacar que el 95% de la actividad de cría vacuna y ovina se realiza sobre estos pastizales naturales. La ecorregión El Espinal se divide en 3 distritos: Ñandubay, Algarrobo y Caldén. El norte entrerriano corresponde al distrito Ñandubay. La comunidad del distrito Ñandubay es un bosque de esta especie, como su nombre lo indica, y también de algarrobo, con árboles que no superan los 10 metros de altura, incluyendo un extracto arbustivo y otro herbáceo. El ñandubay es una especie que ha sido muy buscada por su madera dura para construir postes. Y si bien llega a tener 10 a 12 metros de altura y 40 centímetros de diámetro, hoy es muy raro o casi difícil encontrar ejemplares con estas características. Asociado a esta especie aparece también el algarrobo negro y otras leguminosas como el espinillo y el chañar. También podemos encontrar molle, incienso, tala y el quebracho blanco, que es prácticamente exclusivo de este distrito. También formando manchones densos aparece una palmera muy particular y característica de esta zona, que es conocida como caranday o carandilla, y con cuyas hojas muchas personas se han dedicado a la fabricación de escobas, alfombras, canastas, y también se fabricaba la suela de las alpargatas que son conocidas por todos como las alpargatas de yute, que ahora ya no se ven tanto.
En el extracto arbustivo aparecen varias especies de chilcas, de diferentes géneros, las cuales impactan mucho en la receptividad de los campos, porque como ustedes ven, ocupan mucho espacio y eso hace que los animales no tengan acceso al forraje que crece debajo de estos arbustos. Y en el extracto herbáceo hay una gran variedad de pastos, principalmente gramíneas, y también aparece el caraguatá. Conjuntamente con esto hay presencia de enredaderas, claveles del aire y helechos. Como veníamos desarrollando el tema sobre cómo están compuesto el subsistema de producción, vamos a desarrollar en esta parte de la presentación todo lo vinculado al componente animal. Y para eso vamos a comenzar poniendo en el contexto y haciendo un recordatorio de qué entendemos por un rodeo de cría. Y el rodeo de cría es un conjunto de animales, principalmente compuesto por vacas, y están también los toros, que son quienes dan el resultado como producto, los terneros, que son el principal producto del sistema de cría. Pero también existen, a su vez de estas dos categorías importantes, otras categorías. Y por eso es muy importante que tengamos en claro el tipo de categoría que tenemos y la cantidad de animales por categoría para poder organizar y ordenar todo el rodeo y poder asignar potreros de acuerdo a la disponibilidad de alimentos para poder responder a los requerimientos nutricionales de cada una de esas categorías. Y podemos mencionar dentro de las categorías que son las vacas, las vaquillonas, las terneras de estete, los toros y los toritos. Sobre todo, el número mayor dentro de un rodeo de cría son las vacas, dentro de las cuales tenemos los que son vacas con cría, que son aquellas vacas adultas que tienen ternero al pie, y en ellas es muy importante que tengamos en cuenta que los requerimientos son principalmente de mantenimiento y de lactancia. Y también tenemos las vacas de primera cría, donde los requerimientos son mayores, porque a los requerimientos de una vaca con cría se suman también los de desarrollo. En el caso de vaca seca, son las vacas que no tienen ternero al pie, y existen dos categorías: las vacas preñadas, que tienen requerimientos de mantenimiento y de gestación, y las vacas vacías, que son las de menos requerimiento. Y por el otro lado tenemos también las vacas refugos o descartes, que son, en general, cuando uno hace los procesos de tactos o algún otro momento de selección, es cuando elige estas vacas que se van a ir del establecimiento por edad, por problemas sanitarios o reproductivos. Las vaquillonas tenemos dos subcategorías, digamos, las vaquillonas de reposición entre 1 y 2 años y las vaquillonas de primer servicio. Es decir, que son de alto requerimiento porque están necesitando desarrollar todo su tejido muscular, están creciendo, y en el caso de la primer servicio necesitan preñarse y sostener la gestación. Las terneras también es una categoría importante que tenemos que tener presente cuando definimos qué tipo de alimentación le estamos dando o en qué lugar del establecimiento la vamos a colocar, porque es un animal que tiene alto requerimiento porque está en una etapa de desarrollo de sus tejidos. Los toros, que son los reproductores machos, que es fundamental para obtener un buen porcentaje de preñez y porque también aportan a la genética del rodeo. Y en el caso de ellos, hay que tener también en cuenta el periodo de descanso, que es el periodo de recuperación. Bueno, y la categoría de toritos, que no aparece en todos los establecimientos, sino que en algunos donde recrían sus propios machos de reproducción. Otro de los subsistemas puede ser el subsistema de recría, que en general en nuestros establecimientos están evolucionando hacia
sistemas de cría y recría. Y la etapa de la recría es la etapa de crecimiento óseo y muscular, que comienza cuando se produce el desmadre o el destete de los animales, hasta que llegan al año, año y medio, donde pasan a la etapa de terminación o de invernada, que es la etapa donde se termina el animal de acuerdo a los requerimientos del mercado. Las últimas cambios en cuanto a la política de categorización comercial, se dejó de vender por peso, y lo que hoy se toma en cuenta es la edad por dentición, es decir, cómo evoluciona la dentadura, quiere decir cómo van saliendo y desarrollándose los dientes. Y esto existe una clasificación que da SENASA para que los frigoríficos, y se puede ver a nivel del Ministerio de Agroindustria, para que los frigoríficos tengan en cuenta cuando reciben las categorías para dar el informe del tipo de animal que se faena. Otro de los componentes importantes del sistema ganadero, y creo que es el pilar fundamental de cualquier empresa, es el personal que trabaja dentro de la misma, o lo que llamamos capital humano o talento humano. ¿Y por qué creemos que esto es muy importante resaltar? Porque las empresas están constituidas por personas, y las personas son las que realmente llevan a cabo las tareas. Tienen a cargo todo el capital que tiene la empresa, por lo cual el esfuerzo que hagamos en acompañar su crecimiento hará la diferencia en el resultado de esa empresa. Y en cuanto a este punto, hay algo importante que se debe tener en cuenta, o quien gerencia el establecimiento o la empresa agropecuaria, tener en cuenta cuáles son los puestos de trabajo, porque la persona que está ocupando ese puesto tiene que tener en claro cuál es su función, su responsabilidad y tarea, para saber claramente qué es lo que tiene que hacer. Poder saber a quién responder todo ese informe, esa información que va recogiendo cotidianamente en su tarea, para que toda esa información que se genera a nivel de la gerencia pueda ser procesada y poder, en el equipo que conforman todos los integrantes de la empresa, poder evaluar esos resultados para poder tomar las decisiones y volver a hacer las planificaciones necesarias para lograr los objetivos de la empresa. Y para eso, quien gerencia tiene que tener en cuenta que toda persona que trabaja en esa empresa tiene que transformarse en talento. Por eso hoy se llama talento humano. ¿Y qué se tiene en cuenta en esto? El conocimiento, la habilidad, el juicio y la actitud de esas personas. En cuanto al conocimiento, hablamos que es el saber, es decir, aprender y aprender a aprender, es decir, a veces hay que desaprender lo aprendido, porque muchas veces uno viene aprendiendo de otros, y a veces hay algunos conceptos que han evolucionado, que para el momento donde se aplicaban eran buenos, pero la investigación, el desarrollo, ha ido transformando algunos conceptos a través del tiempo. También es la persona que trabaja en la empresa, tiene que estar motivada permanentemente para ir ampliando su horizonte de conocimiento, tener una actitud que le permita avanzar y buscar alternativas diferentes para poder desarrollar mejor su trabajo, y también que le permita crecer dentro de la empresa, ¿no? Al aplicar todo ese conocimiento, poder avanzar, poder ser escuchado a partir de su propia experiencia y de todo este bagaje de conocimiento que va construyendo desde la teoría y desde la práctica, para poder motivarse y poder motivar, quizás si tiene personal a cargo, a poder, a partir de transmitir sus propios conocimientos y compartirlos, motivar a otros para que los otros también decidan crecer en la misma empresa, ¿no? Porque si las personas crecen dentro de la empresa va a crecer.
Nunca se puede lograr un crecimiento genuino de la empresa si no todas las personas conforman un equipo con un mismo horizonte, sabiendo claramente cuáles son los objetivos de la empresa y que todos crecen a medida que la empresa crece. En esta etapa que ya fuimos desarrollando en la presentación los distintos componentes del sistema, vamos a tratar de aportar algunos conceptos a lo que denominamos manejo, o bien que son la incorporación de algunas prácticas que hacen a las interacciones de los componentes del sistema. De acuerdo a lo que cada establecimiento se plantee como objetivos para lograr dentro del año, es necesario hacer una planificación de las diferentes actividades de acuerdo al evento reproductivo o productivo que se desarrolle durante ese año. Es decir, desde donde comenzamos con los servicios, en qué momentos se van a desarrollar los servicios, cuál sería el periodo del año donde se van a tener la etapa de servicios, cuál sería el manejo que voy a hacer durante ese servicio. También la etapa importante que viene, que es una vez terminados los servicios, es poder saber cuántas vacas tengo vacías, porque ese es el problema y para lo cual uno debería tener un diagnóstico de preñez, para poder ver qué decisión toma el establecimiento con respecto a las vacas que quedaron vacías en el servicio. También permite ordenar ese diagnóstico de preñez, las categorías de vacas preñadas de acuerdo al momento que van a parir. ¿Y por qué es importante saber esta situación del rodeo? Para poder asignarle potreros de acuerdo a los requerimientos nutricionales. Después hay otras actividades que hay que hacer cuando comienzan el periodo de los partos y toda la atención que hay que dar tanto al seguimiento de las vacas como principalmente a los terneros nacidos. Y la última etapa, que sería la terminación, que es los destetes y cómo voy a manejar los destetes. ¿Y por qué esta línea? Esta línea separa lo que sería un sistema, un subsistema de cría, de la otra etapa, que es la de recría, tanto de los terneros machos, que pueden continuar a invernada, ¿no?, a terminación, como la recría de las hembras de reposición, porque los manejos son diferentes. Teniendo en cuenta la planificación de todas las actividades de acuerdo a los eventos tan importantes dentro del sistema de cría, como es el periodo de servicio, gestación, parto, para iniciar otro nuevo ciclo, es importante que tengamos en cuenta la producción de forraje, porque principalmente nuestros sistemas están hechos en pastizales naturales, o partes pueden ser en pastizales implantados, pero principalmente el aporte forrajero es el que condiciona el resultado de los servicios. Y por eso es tan importante que tengamos en cuenta algunos puntos, como son la condición corporal de los vientres, porque gran parte de los problemas que suceden de bajos índices de procreo tienen que ver con un desbalance entre el requerimiento nutricional del vientre y el aporte forrajero o el aporte nutricional. ¿Y qué tenemos que proponernos si queremos obtener buenos índices de procreo? Tener un estado nutricional del vientre que realmente esté en buenas condiciones para poder tener celos fértiles. También que los toros tengan una buena aptitud reproductiva, es decir, que puedan ese periodo que los ponemos a servicio, poder soportar la exigencia que significa el servicio en tan corto tiempo. Y también que el rodeo esté libre de todas las enfermedades de la reproducción. ¿Y por qué todos estos 3 puntos son importantes? Porque pensemos que tenemos muy poco tiempo para poder preñar las vacas para obtener un ternero por año. Pensemos que la gestación nos lleva mucho tiempo, son 9 meses, 2 meses, 45, 50 días
es lo que llamamos un anestro posparto o la parte del puerperio, que es el periodo de recuperación de la vaca después del parto, y donde si la condición corporal de ese vientre no es bueno, este periodo de anestro fisiológico se transforma en un anestro patológico. Por lo tanto, se van a alargar los periodos entre los partos y no vamos a tener un ternero por año. Y pudiendo tener en claro que es necesario estacionar los servicios, porque es necesario que las ofertas de forraje coincidan con la época de mayor requerimiento, que es lo que vimos en las filminas anteriores. También tiene que haber un buen nivel nutricional de los toros, hay que realizar tareas rutinarias como el periodo de tiempo que dedicamos a reordenar el rodeo, cómo van en el momento que van a parir, cómo van a hacer las recorridas a campo, ¿sí? Cómo voy a separar de acuerdo a ese estado corporal los distintos lotes, cómo los voy a armar, cómo los voy a manejar. Si yo tengo las pariciones concentradas, voy a poder destinar un periodo solo de tiempo más corto a ese momento tan crítico y que demanda mucho tiempo, como es el recorrido, para ver si realmente hay algún problema, si los toros están funcionando correctamente. También permite concentrar pariciones y ordenarlas, ¿no? Y también poder tener lotes mucho más parejos de terneros cuando van a la venta. Puedo programar todo el plan de acuerdo al plan sanitario que defina para hacer lo que es prevención de enfermedades de la reproducción, y a su vez, al tener un periodo determinado destinado al servicio, los toros tienen un periodo de descanso y también puedo en ese periodo revisar toros y observar cuáles deberían ir a descarte y poder reponer con anticipación. Tratando de entender un poco las etapas importantes que tiene el sistema de cría, podemos pensar en la gestación, ¿no? Que es el periodo que más dura, que lleva más tiempo en el año. Y para eso tenemos que tener en claro que el celo de la hembra, en una hembra que esté en buenas condiciones, buena condición nutricional, que no tenga algún problema de enfermedad, se repite cada 21 días. Y en eso es importante para saber y poder observar en las recorridas cómo está esta situación de las vacas, ¿no? Sobre todo cuando estamos en un servicio para el servicio natural, pero también cuando defino un plan de inseminación. Una vez que se tuvo el servicio, ya sea por monta natural o por técnicas artificiales, la unión de ese espermatozoide con el óvulo da origen a lo que denominamos embrión. Y ese embrión tiene una serie de cambios hasta implantarse definitivamente a nivel del útero. ¿Cuáles son estos tejidos o lo que permite que pueda unirse al útero de la vaca? Es a través de un tejido denominado placenta. Y que es fundamental ese tejido porque es el que permite que el feto pueda ser alimentado, estar creciendo, poder respirar y poder excretar todos los desechos propios del proceso metabólico que se va dando en el embrión. A su vez, como pueden ver, que es la cavidad amniótica, que es donde está creciendo el feto, tiene un líquido que le permite, o lo que también le va a permitir protegerlo, porque es como si estuviera flotando el feto dentro de esa cápsula. En el caso de la bolsa de agua o líquido amniótico, es de gran protección para el ternero, ¿no? Y el cordón umbilical es la forma que se mantiene unido a la madre, que es a través del cual puede recibir toda la nutrición porque pasa la circulación
que es lo que lleva los nutrientes al feto. El periodo de la gestación debemos tener en cuenta que más o menos dura 283 días y varía entre 270 y 300 días dependiendo la raza. Teniendo esta etapa, que es la etapa de gestación, que es la etapa que más dura durante el año, permite, como vimos antes, que una práctica como la de diagnóstico de preñez, podemos ordenar los vientres de acuerdo al estado fisiológico, asignar potreros y realizar los descartes que sean necesarios en ese momento. También podemos ver cómo está nutricionalmente todo el rodeo, porque la condición corporal de los vientres al momento del parto va a condicionar la próxima preñez. Al llegar el momento del parto, hay algunos signos que es importante observar para poder decir que se está acercando el parto y mover las vacas a algunos potreros más cercanos que uno tiene preparado para los procesos de manejo de los partos. Sobre todo cuando hablamos de vacas de primer parto. Y esos signos son el agrandamiento de la ubre, porque empieza a colectar leche para la próxima lactancia. Se relajan los ligamentos del canal pélvico para que pueda pasar el ternero y se desprende el tapón mucoso, que lo que permite es, ese tapón tenía el objetivo hasta este momento de cubrir el útero, evitando las infecciones intrauterinas. Las etapas del parto son 3. La primera etapa, que lleva horas, hasta 6 horas puede ser en una vaca de primer parto, corresponde a la dilatación del cuello uterino, que se da por la contracción del útero, del músculo uterino, o llamado miometrio, a partir del efecto de la oxitocina, y también por la presión de la bolsa de agua o la cámara donde está alojado el feto. Continúa esta etapa a lo que significa, lo que sería la etapa de expulsión del ternero, donde uno ve claramente la salida de esa bolsa de agua, y este proceso de expulsión puede durar entre 2 a 6 hasta 10 horas, sigue el efecto de la oxitocina en la contracción uterina, y eso es lo que permite que el ternero pueda pasar a través del canal del parto, hasta que sea expulsado totalmente. En estas 2 etapas hay la mayor foco, sobre todo si aparecen algunos problemas que tiene que ver con los partos distóxicos. Pero no hay que apurarse a ayudar. Lo único que hay que hacer es, si uno cree que puede haber algún problema, es poder palpar la posición que está teniendo ese ternero para evitar, sí, un problema de distocia y demorar el proceso del parto y llevar a la muerte del ternero. La tercera etapa es la depulsión de la placenta, que lleva entre 12 hasta 24 horas, que permite la eliminación, digamos, de la placenta, se desprende del útero. Y esto también es una observación que hay que hacer para, si se demora la expulsión de la placenta, realizar el tratamiento correspondiente. Una vez que ha nacido ese ternero, hay que tratar de ver que la madre rápidamente lo pueda lamer, lo estimule para limpiar las vías respiratorias, para que pueda eliminar todo el líquido que haya quedado, para secarlo, estimula la respiración con la lamida y a su vez permite que lo estimula a pararse. ¿Y por qué es importante que rápidamente el ternero se pare? Para que pueda mamar calostro, que es la forma de recibir inmunidad de forma pasiva desde la madre. Y la etapa que comenzaría acá, desde la expulsión de la placenta hasta la involución completa del tracto genital, es decir, hasta que el útero vuelva a su posicionamiento normal de una vaca no grávida o no gestante, que es lo que se llama puerperio, ¿no? Que es un periodo que dura entre 45 y 50 días. ¿Por qué es importante que el ternero mame calostro? Porque es la forma de que el ternero se proteja de las infecciones
porque hasta los 2 hasta 3 meses no es posible que pueda desarrollar una inmunidad fuerte. Y la forma de recibir la inmunidad pasiva es a través de la madre a partir del calostro. Pero tiene esas inmunoglobulinas que recibe a través del calostro son grandes, de manera tal que tienen solo un corto periodo que se pueden absorber a nivel de intestino, que es de entre 6 y 12 horas, a partir de la cual ese intestino se vuelve impermeable para poder recibir ese tipo de inmunidad. Y en esta etapa de lactancia es imposible conocer que hay un determinado consumo a medida que empieza a crecer, la curva de lactancia tiene un pico y a partir del cual decrece entre los 2 a 3 meses, tiene un pico y empieza a decrecer hasta que es insignificante y tiene que acompañar lo que es el proceso de desarrollo natural de un ternero. ¿Y por qué es importante cuando empieza a dejar de tener importancia la leche materna para el desarrollo del ternero? Es importante esta etapa para poder transformar este animal desde un lactante a un rumiante para poder lograr la etapa de que pase a etapa de recría y de terminación, para que pueda evolucionar. Una vez que el animal dejó de ser lactante, es posible, digamos, en el periodo final, pasar a un proceso que se denomina destete, que es el momento en el que se separa el ternero de la madre, o también llamado desmadre. Y esto es un proceso fisiológico y natural que permite que la hembra pueda recuperar su ubre, se seca, esa ubre vuelve a poder recuperarse para volver a desarrollar un nuevo periodo de lactancia y también para que la hembra, al bajar sus requerimientos nutricionales, pueda tener celos fértiles. Como dijimos, la etapa de destete es la interrupción de la relación entre la vaca y el ternero, y depende el tipo de destete y la edad que se dé, de acuerdo a la edad del destete, dependerá del manejo del establecimiento y también del estado nutricional de los vientres. Podemos tener un destete convencional, que es el destete de 6-7 meses, un destete anticipado entre 4 o 5 meses, un destete precoz, que se realiza entre los 2 y 3 meses de vida, un hiperprecoz de 30 a 35 días, y existe un destete temporario que permite hacer un corte temporal del amamantamiento y también tiene como objetivo mejorar la fertilidad de los vientres. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, cualquiera sea el tipo de destete que se haga, o combinar varios destetes, depende de las categorías y la situación del rodeo, nutricional del rodeo, es que en todo ese proceso que hagamos con el ternero, tanto de destete, el ternero pierde aproximadamente un 10% de su peso por el estrés que significa. También impacta, por lo menos por 48 72 horas, a nivel de las madres. Y la otra etapa que continúa al sistema de cría sería el de recría o terminación. Y también tiene algunas pautas que hay que tener en cuenta para definir el tipo de manejo que se va a realizar en la recría y en la terminación. Y en esto tenemos que tener en cuenta que el crecimiento y desarrollo de un animal es muy importante para definir el tipo de manejo que demos en esta etapa. Y entendiendo por crecimiento que es el aumento de peso, mientras que el desarrollo es los cambios en la forma y en la composición del cuerpo. Y de acuerdo a la edad, los tejidos tienen distintas etapas de evolución, comenzando en estas ondas que ven en el gráfico, que son las ondas de crecimiento que tiene el animal, comenzando con el hueso, el músculo y la grasa, que serían como la etapa evolutiva, y
acá hay algo que es importante poder tener en cuenta, que es el porcentaje de hueso y de músculo es muy importante a nivel de las primeras etapas, o sea, en la etapa de recría. Etapa en la cual, si equivocamos algunos conceptos, sobre todo el manejo alimenticio que demos, vamos a tener problemas en el tipo de resultado que tengamos en el crecimiento y desarrollo de los animales. Una forma de poder medir ese crecimiento y desarrollo es el peso, ¿no? Por eso, en estas etapas, para poder seguir cómo vamos llevando adelante toda esta etapa, si tenemos algunos problemas y donde hay que ajustar el manejo de la alimentación, sobre todo porque es la etapa más importante o el factor más importante que en esta etapa, es poder realizar las pesadas regulares para poder monitorear la evolución del lote. Y para poder dividir de acuerdo a requerimientos el manejo y también el manejo sanitario que le demos a estos animales y el tipo de apotreramiento que hagamos, el tipo de instalaciones que le asignemos, podemos dividir la recría en dos etapas. La etapa 1, que sería la etapa desde el destete hasta más o menos los 12 o 15 meses, ¿no? Que sería hasta la pubertad, que es el proceso de mayor demanda de proteína. Una etapa de transición desde los 12 meses hasta los 18, que sería la etapa de recrío 2, donde todavía sigue el desarrollo óseo y de los músculos hasta poder terminar un poco el desarrollo, o sea, el punto de inflexión a partir del cual el animal ya detiene parte de su crecimiento. Y por último, la etapa de terminación, que es la etapa donde el animal ya no crece, sino que empieza la deposición grasa para dar la terminación para la faena. Y acá, sobre todo en etapa 1 y 2, impacta su duración, el tipo de alimentación que demos, cómo manejemos la alimentación, porque tenemos que recordar cuáles son el proceso, cómo se van desarrollando los distintos tejidos, para ver el tipo de alimento y que vamos a tener para poder lograr la mejor conversión de alimento en carne. Por eso, si vemos en el gráfico, vemos la curva, ¿no?, de dónde se empieza a detener todo el desarrollo de los tejidos hasta llegar a la etapa de 22 a 24 meses, donde el animal no crece ni más, o sea, toda su etapa llega a adulto, tiene la madurez, y por lo cual ahí, en esa etapa, solo puede haber depósito graso. Estos conceptos generales son los que van a orientar cómo uno va a manejar las distintas categorías, las distintas etapas de la recría, porque aquellas equivocaciones que hagamos en la etapa, sobre todo de recría 1, los vamos a ver en la duración y en la conversión a nivel de los animales que vayamos a venta, pero también vamos a ver reflejado en la etapa de reproducción de aquellas vaquillonas que dejemos para reposición de nuestro rodeo. Y bueno, en este proceso terminaríamos esta primera idea general en este módulo, que son temas que se van a ir desarrollando a lo largo de los distintos módulos. Lo que sí pedimos es que, bueno, nos envíen todas las consultas, una vez que puedan leer con detenimiento, volver a escuchar y poder pensar cuáles serían aquellos puntos que ustedes quisieran que nosotros aclaráramos para poder desarrollar en el encuentro presencial que tendremos durante la semana.